algunos autores actualizan este análisis que hace Michel Foucault y, partiendo de este concepto de biopolítica, plantean nociones como psicopolítica o psicopoder, tal y como hacen Bernard Stiegler o Byung-Chul Han, para explicar que para la gestión y el control de nuestros cuerpos y nuestras conductas es muy importante regular nuestra psique. De esta forma, la psicopolítica opera optimizando procesos psicológicos y estableciendo la psique como una fuerza productiva de la que extraer capital. En su momento, el sociólogo Nicholas Rose planteó que los tests psicológicos, por ejemplo, aparecieron como una herramienta para visualizar y diagnosticar características de la conducta y de la psique. Herramientas que los psicólogos y las psicólogas utilizan para acceder a la psique de la población, normativizando ciertas características y patrones de datos, considerándolos como sanos y funcionales. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Pues que hay una psicopatologización de los individuos en base a establecer diferentes combinaciones de datos como diferentes de la norma, como patologías y trastornos. Eso permite y legitima una posterior intervención sobre el individuo, a partir de conocimientos como los de las neurociencias, psiquiatría, psicología, etc. ¿Cómo se interviene? Pues básicamente, desde una perspectiva psicopolítica, la forma de intervenir sobre el individuo que se aleja de esta normalidad es con discursos sobre la positividad, sobre el bienestar, liberando a los individuos de coacciones externas como el castigo, la disciplina, la prohibición, promoviendo la libertad y el autoperfeccionamiento. De esta forma aparece el concepto de empresarios de sí mismos, es decir, nos volvemos adictos a destinar recursos para convertirnos en seres más productivos. De esta forma, pues practicamos ejercicio regularmente, practicamos yoga, practicamos meditación, acudimos al psicólogo ante cualquier señal de malestar o de inactividad. De esta forma, la psicopolítica es un poder amable y seductor que intenta motivar nuestra conducta a partir del deseo para convertirnos en seres más productivos económicamente. ¿Cuáles son las conclusiones de todo esto? Pues para resumir, los resultados de este contexto son que existe una psicopatologización de la vida cotidiana de los individuos, es decir, sentimientos que tenemos que pueden ser normales debido al contexto que estamos viviendo, se convierten en patologías. ¿Cuál es el problema de todo esto? Pues que se pone la diana o el focus del problema en el interior del individuo. Se responsabiliza al individuo de su malestar psicológico y se interviene sobre este como solución al problema, en lugar de intervenir sobre condiciones sociales, estructurales, económicas, políticas, como los precios del alquiler, por ejemplo, como decía el mismo Nacho. Por ejemplo, una mujer que va a trabajar 8, 10, 12 horas al día y vuelve a su casa y tiene tareas del hogar como ir a comprar, cocinar, cuidar de sus hijos o sus hijas, pues obviamente todo ese contexto le puede provocar síntomas de ansiedad, de depresión por falta de tiempo, pero es mucho más fácil y es mucho más rentable económicamente hablando sugerirle a esa mujer que acuda al psicólogo o al psiquiatra y recetarle pastillas y ofrecerle terapia cognitivo-conductual para que aprenda a gestionar mejor sus emociones ante la situación en la que se encuentra, que cambiar las condiciones laborales que tiene, que regular los precios de alquiler que tiene que pagar, que cambiar la cultura patriarcal que le responsabiliza de encargarse de tareas del hogar. Para terminar, imaginaos que estamos en una situación de guerra y no dejan de llegarnos soldados con balazos, piernas rotas, brazos rotos, heridas por todo el cuerpo. Obviamente, estos soldados tienen enfermeros, enfermeras, médicos que se van a encargar de curar sus heridas, etc. Y los van a volver a mandar al campo de batalla, con algunas nuevas indicaciones de cómo tienen que moverse, comportarse para intentar evitar recibir de nuevo esas heridas. Pues ese muchas veces es el papel que cumplen los psicólogos en nuestra sociedad hoy en día. Te dan un par de pastillitas, te dan un par de indicaciones, un poco de terapia cognitivo-conductual y te vuelven a mandar al campo de batalla. ¿Pero a nadie se le ha ocurrido que la solución podría estar en terminar la guerra?